Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Acompáñenme en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estar revisando los versículos 8 hasta el final y vamos a estar aprendiendo acerca de una faceta del Evangelio que creo que a muchos creyentes, quizá a la mayoría, puede costar trabajo aceptar o abrazar esta enseñanza, y tiene que ver con el sufrimiento. Generalmente nos gusta hablar del sufrimiento, de cómo podemos evitarlo con la palabra de Dios, de cómo podemos pasar las pruebas y las crisis sin que tengamos tanta aflicción. Pero quiero hablar de un aspecto del sufrimiento. El título que yo le he puesto al mensaje de este día es A manera de petición. Estamos iniciando el año 2021 y es probable que algunos de nosotros pudiéramos tener alguna meta, y quizá esta meta que quiero proponerte hoy nunca nos las hemos propuesto antes, y quiero sugerirla simplemente. Y viene en el título, a manera de petición: Dios, ayúdame a sufrir por ti. El pasaje que vamos a ver, hermanos, nosotros encontramos unas palabras del apóstol Pablo en el versículo 22 que se nos suenan familiares. Dice así: respondiendo Jesús, perdón, volviendo aquí en el libro de los Hechos, en el versículo 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Eran las palabras del apóstol Pablo. Necesitamos entrar al reino de Dios, pero a través de muchas tribulaciones. Y esta palabra no es sencillo, esta frase no es tan fácil para absorber conforme al cristianismo que nos han heredado ya de varias décadas. Creo que nos hace falta hacer énfasis en el significado del sufrimiento por el Evangelio. ¿Qué tal, hermanos, si Pablo hubiera planteado la pregunta, más bien la afirmación, de la siguiente manera? Si él hubiera llegado a nuestra congregación y nos dice: es necesario que a través de muchas bendiciones tengas que entrar al reino de los cielos. ¿O qué te parece la siguiente propuesta? Es necesario que a través de escuchar muchos sermones entres al reino de los cielos. Y podemos seguir proponiendo cualquier cosa sencilla, por así decirlo, de hacerlo. Pero esto es algo muy difícil. Es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. Y automáticamente yo creo que nuestro inconsciente pudiera poner una barrera para no perseverar en ese mandato. Si nos dijeran: es necesario que a través de mucha asistencia al templo y de involucrarte en las actividades tengas que entrar al reino de los cielos, yo creo que inconscientemente nosotros trataríamos de poner lista en la mayoría de las actividades. Si yo estoy siendo perseverante en asistir al templo, en ofrendar, en tratar de recibir bendiciones y pasármela de una manera alegre la mayoría del templo, si así fuera la dinámica, pues yo pudiera estar tranquilo y decir: creo que voy bien, camino a la gloria. Pero cuando se nos presenta esta frase: es necesario que a través de muchas aflicciones, se me hace que me temo que muchos pudiéramos estar ignorando el procurar intencionalmente estas aflicciones. Siempre he batallado en el pasado en aceptar cómo es que el creyente tiene que experimentar el dolor, el sufrimiento por causa del Evangelio. Ya sea que lo debes de buscar intencionalmente o probablemente eso es incorrecto. Y la otra propuesta es que si llega a venir la aflicción por causa de Cristo, simplemente no huyas de ella. No trates de evitar ese dolor, ese sufrimiento. Parece que esta es la más fácil, más aceptable, pero quiero proponer algo que es intencional. Y por eso
el título de este sermón yo lo he propuesto así como una petición. Y quiero que me sigas alrededor de este pasaje para que entendamos y si esta propuesta es correcta o incorrecta, de que nosotros mismos debemos de procurar el sufrimiento, pues sea esclarecido. Si vamos a pedirle a Dios que este año 2021 pueda sufrir por ti, para honrarte y glorificarte, entonces hagámoslo. Pero si la Escritura no nos pide buscar intencionalmente el dolor, pues entonces yo creo que también podemos quedarnos tranquilos, pero a la vez es peligroso porque yo estoy convencido, hermanos, que a través de la Escritura Dios nos está enseñando que de esa manera no vamos a hacer estragos en el reino de las tinieblas. No vamos a acelerar el expandimiento de la palabra de Dios. Quiero que consideremos lo siguiente, 2 puntos. El sufrimiento físico por Cristo. Es el primer punto que vamos a ver, y también sufriendo mentalmente por Cristo. Estos 2 tipos de sufrimiento son los que me gustaría que planteáramos de manera general en la visión de estos versículos. Y acompáñame con una oración. Señor bendito, queremos que tu palabra sea la que resalte aquí, Señor. Tú háblanos, Padre. Yo puedo echar a perder toda esta enseñanza si empiezo a hablar cosas de mi corazón que es engañoso, Padre. Pero te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno a escuchar, a ser iluminados en la intención única que tú dejaste al permitir que tengamos esta historia. Te pido, Padre, que tu palabra se glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos el primer punto. Sufriendo físicamente por Cristo. No es la primera vez que se nos plantea esto en el libro de los Hechos. Nosotros cuando volteamos y vemos a unos capítulos anteriormente, el apóstol Pedro sufrió. Los apóstoles también sufrieron. No fue aquella única vez cuando azotaron a Pedro, les encarcelaron. No solamente fue a él y a Juan. Hay un incidente donde a los 12 apóstoles se les da este castigo. Y nosotros podemos ver todos los detalles ahí en el capítulo 5 de Hechos. Pero cuando nosotros vemos esta escena, yo creo que, haciendo un pequeño paréntesis, no sé si recuerdas que Matías fue incluido después de que echaron suertes y dijeron hay que sustituir a Judas que no perseveró. Entonces ponen todos los requisitos, tiene que ser alguien que está desde inicio hasta el final del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y ellos encuentran a 2 hombres y proponen a Matías, y yo creo que desde ese entonces él ya estaba consciente que lo que implicaba seguir a Cristo y tomar el lugar de Judas, el que traiciona a Jesús, tenía que ser tanto un honor, una bendición, pero también un privilegio sufrir por Cristo. Por eso aquí en el capítulo 5, cuando dice que a todos los encarcelan y les amenazan para que ya no tengan que seguir esparciendo el evangelio, dice que a los 12 se les azotaron. Y Matías, yo creo que hubiera dicho, pues no fue tan grato que tomé el lugar de Judas, pero al contrario, yo creo que él dijo, fue un privilegio. Y ahora lo vamos a ver en la Biblia del apóstol Pablo, el sufrimiento físico. Nosotros en los versículos 8 al 10 de este capítulo 14 de Hechos leemos lo siguiente. Y había en Listra cierto hombre sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar. El contexto de esta historia, venimos hablando que Pablo y Bernabé salen encomendados para compartir el evangelio. Ellos están en su primer viaje misionero y están teniendo buen resultado en la palabra de Dios, pero también mucha oposición
Para regresarnos solamente a los versículos 6 y 7, dice lo siguiente: dando ellos cuenta, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y a toda la región circunvencina. Y ahí se pusieron a predicar el evangelio. Huyen porque querían matarlos. Entonces, ellos estaban padeciendo persecución por causa del evangelio. Y la palabra de Dios no se detiene, y ahora que están en esta región, ven a un paralítico y hacen un milagro entre los gentiles. Recordemos que el evangelio se está expandiendo hasta lo último de la tierra, y ahora ellos pueden estar en un lugar donde hay cada vez menos judíos. Lo vamos a notar más adelante, pero aquí se hace un milagro donde la mayor audiencia son gentiles. Y Pablo, cabe mencionar que tiene convicción de hacer esta señal, porque recuerden, están investidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dice claramente: a Él puede sanar, con Él es momento que yo me glorifique. Es muy distinto, hermanos, a muchos creyentes hoy en día, donde pretenden hacer un tipo de milagro y dicen: tienes que hacer esta oración de sanidad, y si tú no eres sanado, ellos te recriminan y te dicen: lo que pasó es que no tuviste fe suficiente. ¿Se fijan? Ellos pueden excusarse, y muchos predicadores que sanan y decir: ¿sabes qué? Yo no puedo percibir tu fe, es algo personal. Solamente estoy convencido que si tu fe es grande, tú vas a sanar. Pero si no fuiste sano, entonces fue tu culpa. Pero aquí no ocurre con el apóstol Pablo, y desde aquí también podemos tener esa enseñanza, aunque sea un breve paréntesis del texto central. Quiero recalcarlo porque Pablo, si está investido del Espíritu Santo, él recibe instrucciones directamente de Dios y le dice: mira, ese hombre sí tiene fe para ser sanado. Entonces le tienes que extender la invitación. ¿Cuál es la invitación? Le dice: párate derecho. En algunas interpretaciones o traducciones se puede entender que este hombre de un solo salto queda sanado. Se para y empieza a caminar. Y vemos que para toda esa audiencia, ver un milagro les impacta en gran manera. Ellos pueden ver que no era para nada algún tipo de engaño, porque este hombre era cojo desde nacimiento. Toda la ciudad lo conocía, y proceden a lo siguiente. Dice el versículo 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: los dioses se han hecho semejante a los hombres y han bajado hasta nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Se nos menciona, hermanos, que aquí estaban hablando en otra lengua, la lengua de Licaonia, donde estaban en esa región y predicando alrededor, como se nos había mencionado en los versículos 6 y 7. Era un lugar donde también muy seguramente no había sinagoga, porque ellos entienden que están hablando más que nada en el aire libre. Siempre están mencionando que Pablo y Bernabé, también Pedro anteriormente, predicaban en sinagogas, pero aquí, hermanos, se están alejando cada vez más hasta lo último de la tierra, cada vez más lejos de Jerusalén. Y estas personas, cuando ven este acontecimiento, este milagro, empiezan a atribuir la señal a sus dioses, dioses paganos. Entonces nombran a Pablo y a Bernabé conforme a los apodos, o como se puede entender en los versículos 13. A Pablo le dicen Júpiter, que es sinónimo o es Zeus, y también a Bernabé es Júpiter y Zeus el padre, y Pablo es Mercurio, que también se le nombraba en aquella época como Hermes, el hijo de Zeus.
Entonces, Hermes era aquel mensajero del dios Zeus que hablaba con elocuencia, que era el portavoz de su mensaje, y como veían a Pablo que era el que daba el mensaje principalmente, le atribuyeron ese nombre. Dijeron, estos dioses han descendido nuevamente a nuestro entorno, a nuestra ciudad. Y es que algunos historiadores dicen que unos 50 años anteriormente habían acuñado la historia donde estos dioses habían descendido a esa región y se habían manifestado. Pero ahora esto no era nada más ya una leyenda para ellos, sino era una realidad. Por eso se alborota la gente y empieza a mostrarse un cierto peligro de sincretismo que Pablo y Bernabé tienen que detener. El sincretismo, recordemos el significado de esta palabra, es que tú combinas el evangelio con cualquier otra ideología o doctrina, o simplemente le agregas o le quitas algo al mensaje, y si ya tenían una religión y tratas de mezclarlo con el evangelio, entonces ese es un sincretismo y eso hace un desastre. A lo cual Pablo y Bernabé, ellos se preocuparon y actuaron de la siguiente manera. Ellos no permitieron que este sincretismo continuara. Dicen en los versículos 14 y 15. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí empieza el apóstol Pablo a aclarar su mensaje del evangelio. Ellos tenían una audiencia muy distinta a la de los judíos y tenían que recalcar quién es el soberano. Ellos, para empezar, no quieren tomarse la gloria, no quieren atribuirse ese milagro, sino que quieren que les quede bien claro que ellos son completamente hombres al igual que ellos. Para nada son Dios. Insisto, ya estaban en otro lugar donde manejaban otra lengua, muy probablemente tenían ya intérpretes, a lo mejor de entrada no se dieron cuenta, pero cuando empiezan a ver toda la multitud y el sacerdote del templo Zeus que estaba afuera de la ciudad, ya viene, trae toros, todos los adornos, esas guirnaldas que les cuelgan de colores para presentar los sacrificios, ellos se aterrorizan. Y me gusta usar esta palabra porque así lo considera una de las versiones, la nueva traducción viviente plantea esta palabra. Aterrorizados, tratan de impedir que hicieran los sacrificios. Y es porque a ellos les preocupa mucho que el evangelio no se distorsione. Ellos se lanzan y empiezan a gritar y hacen todo lo posible para impedirles que sigan con esa idolatría. Para el apóstol Pablo era muy importante que ellos entendieran que sus creencias no sirven para nada. Así es como lo podemos recalcar en el versículo 15. Él les dice, les anunciamos que de estas vanidades se convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí, hermanos, yo creo que empieza a dar un indicio de por qué ellos sufren físicamente. No es tan fácil decir esto, hermanos. Recordemos, ya están en una cultura distinta, en un lenguaje distinto, y ellos tienen que hacerlos voltear hacia el único Dios verdadero. Pablo no hablando su palabra y decirles, ¿saben qué? Esas prácticas que ustedes hacen no sirven para nada. Todo eso es vanidad. Eso es lo que él quiso darles a entender. Y Pablo siempre afirmaba esto. Si nosotros vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 11, podemos ver que él tiene esta convicción y siempre se dirigía a aquellos hermanos a los cuales habían salido de esa pasada manera de vivir. Dice en el versículo 25,
3 veces, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Todas las naciones paganas adoran a otros dioses, pero ellos tienen que dejar esas vanidades y venir al Dios verdadero. Eso puede meterte en problemas. El mensaje del Evangelio es un mensaje que potencialmente nos va a llevar al sufrimiento por Cristo. Y a una vez que él aclara esto, continúa con su mensaje tratando de exaltar a Dios y que ellos vean que es un Dios que está por encima de todo lo creado. En los versículos 16 en delante dice: en las generaciones pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, a duras penas lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Podemos ver que tiene un cierto énfasis distinto al del apóstol Pedro dirigiéndose a los judíos. El apóstol Pedro siempre apelaba a la historia de Israel, pero Pablo está hablando del Dios supremo. Él les hace ver, ¿saben qué? Zeus y Júpiter no son aquellos dioses que les están dando todo lo que ustedes creen. En ese entonces, Zeus era el que controlaba la lluvia y Hermes, Jugosero, era el que, por así decirlo, controlaba el mercado. Y de esa manera el apóstol Pablo les está diciendo: hay un Dios supremo que es el que en realidad controla todo, por lo cual ustedes pueden vivir de manera feliz. Si ustedes pueden tener bienestar, es porque hay un Dios supremo. Es el único Dios. Y ustedes se van a rebajar al hacer imágenes de cosas que son visibles y adorar a aquellos que no se merecen el honor. Esas son vanidades. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Él quería asegurarse de que también ellos entendieran que hay un hasta aquí. Si está diciendo ya no permite que vivan en esas vanidades, es que ya llegó una época donde a ellos se les debe extender el arrodillarse al único y verdadero Dios. Es algo similar a lo que él hizo en Atenas. Más adelante lo podremos ver en el capítulo 17, pero solamente para leer el versículo 30, el apóstol Pablo les dijo: por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces dijeron: ya es hasta aquí. Aunque su creación les debió haber bastado para rendirse al Rey de Reyes y Señores de Señores, al Dios creador del universo, no ha sido suficiente, pero ya hasta aquí es el tiempo que les ha dejado de manifestar gracia. Ahora necesita ser más enfático porque ya hay un mediador, hay un salvador. Tal vez Pablo todavía no estaba apuntando el mensaje directamente de Cristo Jesús porque está asentando las bases. En este sermón no se menciona a Cristo Jesús, pero está predicando, está preparando el camino para los gentiles. Tiene que escarbar, tiene que trabajar esa tierra para que caiga bien la semilla. Y eso es mostrándoles los atributos de Dios, el Dios supremo. El versículo 19, continuemos, dice así: entonces vinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Apenas, hermanos, había resuelto una situación, un problema de evitar el sincretismo y que se malentendiera el evangelio. Él estaba angustiado porque habían entendido mal el mensaje de salvación acerca de la señal que hicieron con este paralítico. Y a duras penas, como nos menciona el texto, convence a esta ciudad de que no presenten esos sacrificios, y viene un problema que es el de los judíos de aquellas dos ciudades anteriores de donde había sido expulsado literalmente. Aquellos judíos que habían rechazado el mensaje de salvación vienen y ellos son los que convencen a la multitud de que lo apedreen. Los judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces, de alguna manera se las arreglaron. Seguimos haciendo énfasis de que hay una lucha espiritual cada vez que tú y yo compartimos el evangelio. Y si lo hacemos con denuedo, si lo hacemos investido por el Espíritu Santo, haremos estragos en el reino de las tinieblas, y el enemigo no se va a quedar tranquilo, sino que va a usar también sus medios para detener ese mensaje. Ya los había expulsado de esas dos anteriores ciudades y ahora logra su objetivo, según él, porque son apedreados hasta que ellos le dan por muerto. Dijimos, terminamos con nuestro problema, vámonos. En eso vienen todos los discípulos, aquellos que sí recibieron el mensaje de salvación, y cuando rodean, Pablo se levanta. Dios aún no ha determinado que sus sufrimientos terminen en ese día, sino que debe continuar. Recordemos, ese fue el llamado del apóstol Pablo. Él tenía que aprender que tenía que sufrir mucho por Cristo Jesús. Él tenía que padecer por su causa. Recordemos aquella vez cuando recibe la vista, se le aclara y se le enfatiza que él tenía que padecer por el nombre de Cristo. Y aquí es la primera descripción donde se manifiesta su sufrimiento físico. Más adelante, él puede hacer referencia, porque lo hemos visto en 2 de Corintios. Vamos a regresar ahorita en un par de minutos más aquí, pero quiero que leamos en el capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Entonces está haciendo referencia aquí lo que pasó en esta ciudad. Él fue apedreado a tal grado que le dieron por muerto. Entonces hemos visto que Pablo sufrió por Cristo. Y es un sufrimiento físico que está descrito aquí en el libro de los Hechos. Dios, hermanos, se encargó de que tuviéramos estas historias para que veamos que no fue en absoluto mentiras lo que nuestro Señor Jesús había dicho a los 12, aun cuando estaba en vida. Cuando vamos a Juan capítulo 15, el versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Y ya les había dicho muchas veces, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Es por demás seguir hablando de que la salvación, la fe, es otorgada también con los sufrimientos, como viene también en Filipenses. Y ahora Lucas utiliza la narrativa para dejar bien claro que todo lo doctrinal que viene en las epístolas es una realidad. Quiero que consideremos ahora, hermanos, el sufrimiento mental por Cristo. Aquí el apóstol Pablo acaba de estar apedreado y casi muerto, se levanta y da las siguientes palabras a los hermanos, que lo podemos leer aquí en el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, fortaleciendo los ánimos de los discípulos.
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Yo sí creo, hermanos, que el apóstol Pablo insistió varias veces con estas palabras. Y más, yo quiero imaginármelo exactamente en ese momento cuando se levanta apedreado. Y no es tan fácil esto, hermanos. Si nosotros consideramos esa escena y tratamos de traerlo a nuestros tiempos, el apóstol Pablo llega a la iglesia Peniel y nos hace esa exhortación. ¿Saben qué? Es necesario que a través de muchas persecuciones entremos al reino de los cielos. Si nos hubiera impactado, hermanos, si lo hubiéramos visto todo sangrado, si lo hubiéramos visto con los ojos, tal vez uno cerrado, tal vez unos 2, 3 dedos fracturados, las muñecas esguinzadas por tratar de cubrirse las piedras, y ver que había sido tal vez prácticamente hasta lapidado de tantas rocas. Vemos cómo se levanta con tanto polvo, se empieza a sacudir y con sangre por todos lados. Te dijera, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pablo sí tenía esa autoridad. Y volviendo a 2 Corintios 11, quiero que entendamos esto. Si el apóstol Pablo está enseñando esta doctrina del sufrimiento, yo creo que él también sufría mentalmente para transmitir que ellos entendieran esto. Porque si no lo iba a entender esta iglesia, el mensaje de Dios no se iba a expandir. Porque Jesús dejó ese camino. Él estuvo dispuesto a sufrir hasta la cruz por compartir el mensaje de salvación. Y le dice a sus discípulos, ustedes no son mayores que yo. Yo estuve dispuesto a ser escupido, a ser golpeado, a ser clavado en una cruz por hablar el mensaje de salvación. Y debemos de considerar esto, hermanos. También hay un sufrimiento mental. Muchas veces no nos dolemos por aquellas cosas que impiden la santidad de la iglesia, que impiden que el creyente sea sumergido en las profundidades del evangelio. No nos desgasta mentalmente el que el pueblo de Dios siga avanzando a la gloria. El apóstol Pablo también planteaba esto y lo veremos ahorita más adelante, pero si él ha dicho esta lista de sufrimientos físicos a una iglesia en Corintio, y seguramente en cualquier otra iglesia donde él daba sus enseñanzas, era porque quería dejarles bien claro, ustedes van a ser discípulos mediocres y no están dispuestos a sufrir por Cristo. Y él les dice aquí en el versículo 2 Corintios 11, 23, en delante, pero estemos bien conscientes de todo lo que fueron estas escenas. Dice así, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Para empezar, él deja bien en claro, los demás apóstoles, ¿ustedes creen que son apóstoles? Les está diciendo a su audiencia en Corintios, yo más, yo también soy un fiel servidor de Cristo. Y empieza ahora sí con la lista. En trabajos más abundante, en azotes sin número. Es como decirles, yo ya perdí la cuenta de todas las veces que me han azotado. Y también dice, en cárceles mucho más. Yo estuve en más veces en prisión que el apóstol Pedro y todos los demás. En peligros de muerte muchas veces. Dice también, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Agrega, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esto es un gran sufrimiento físico, hermanos. Imagínense, están en el mar y sin nada que te cubra del frío y del calor del día. Es un dolor físico que muchos de nosotros no hemos experimentado. Y también él dice, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto se lo estaba explicando a las iglesias. Él daba el evangelio completo, no rehuía de enseñar ninguna de las cosas que su Señor Jesús le había enseñado. Él les estaba siendo bien enfático siempre. Tienen que sufrir. Así como a esta audiencia que vemos aquí en Hechos capítulo 14. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de los cielos. Y no solamente era en ese aspecto físico, hermanos. Insisto, estamos viendo ahora el sufrimiento mental por causa de Cristo. Y Pablo tiene que enseñar esto. Y fíjense más en el versículo 28 de 2 de Corintios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces él está diciendo, también hay una carga mental por que ustedes entiendan el evangelio. Hay una carga, me preocupa mucho que sus almas hayan entendido bien el mensaje de salvación. Yo no quiero que ninguno de ustedes perezca y se vaya al infierno por entender mal el evangelio. Todas las implicaciones de este mensaje es que la fe se recibe por gracia, pero también junto con los sufrimientos, tanto padecimientos físicos como emocionales o mentales. Y nosotros vemos que él está siendo bien claro, y cabe mencionar que esta lista, hermanos, de 2 de Corintios se escribió aproximadamente en el 55 después de Cristo. ¿Qué creen? El apóstol Pablo escribe 2 de Timoteo unos 10 años después, que es la última carta que se considera que él pudo haber escrito. Todavía, a lo mejor ya tenía 10 años, tal vez un poco más, donde en 2 de Corintios empieza a narrar toda esa lista de sufrimientos, pero todavía hay otros 10 años más de sufrimientos y padecimientos por Cristo que no vienen registrados en esa lista. ¿Qué les parece? Y todo, hermanos, era por un sufrimiento, y el énfasis, no olvidemos el contexto, fue por predicar el evangelio. Aquí, hermanos, no es por demás, pero debemos de descartar por completo padecimientos que nosotros fácilmente agregamos a este tipo de pasaje. Estoy sufriendo por la pandemia, estoy sufriendo por una enfermedad, estoy sufriendo porque se enfermó un hijo o porque perdí el trabajo, pero nada de eso tiene que ver con el sufrimiento que está hablando el apóstol Pablo. Por eso es que yo quise plantearte esto. Dios, ayúdame a sufrir por ti. Porque sí, todos sufrimos. El creyente y no creyente está sufriendo por enfermedades, por la condición caída de este mundo, por muchas cosas, pero nosotros debemos de sufrir por Cristo en todo sentido. Continuemos, dice el versículo 23, volviendo a Hechos 14. Les designaron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo también tenía esa preocupación. Yo no me voy a ir de aquí hasta que ustedes tengan buenos líderes, aquellos que se encarguen de seguir encaminándonos hacia la gloria. Yo les voy a dejar líderes que entienden bien el evangelio, que son aptos para enseñar la sana doctrina. Entonces, hasta que Pablo y Bernabé hacen esta tarea, ahora sí se pueden ir. Se fijan, era una carga mental del apóstol Pablo. Él no se podía ir así nada más. Tal vez muchos misioneros, tal vez muchos pastores a veces pudiéramos traer a los pies de Cristo a alguien, pero nuestra carga no va más allá y dejarlos a la deriva. Tristemente así puede ocurrir, pero para el apóstol Pablo esto no era algo que tenía que permitir él. Yo les voy a dejar buenos líderes, y él establece esos ancianos, esos pastores que se dedican
a seguir adelante y hacen exactamente con la misma dinámica de como los establecieron a ellos. En el capítulo 13, si nosotros regresamos en el versículo 3, recordamos cómo el mismo apóstol Pablo y Bernabé fueron instituidos y encomendados para este viaje misionero. Dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso mismo estaba haciendo el apóstol Pablo. Él ayunaba, él tenía una carga emocional por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, y decía: Dios, ayúdanos a ver claramente quién es el apto para que siga adelante con el trabajo de alimentar a tus ovejas aquí. Queremos asegurar que tu Espíritu Santo nos está guiando para levantar a estos ancianos. Es una carga emocional esto, hermano. Es una gran responsabilidad que tú elijas mal a alguien y haga un desastre con esa iglesia que con tanto sufrimiento Pablo había levantado. Entonces, dice el 24: pasando después por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Entonces hay otro lugar más donde ellos predicaron el evangelio. Ellos seguían anunciando las buenas nuevas y seguramente también atravesaron por experiencia. No se nos deja plasmado aquí la narrativa, pero seguramente pasaron buenos momentos y también experiencias de dolor y de sufrimiento. Ellos, dice el 26, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Ellos cumplieron su deber, hermanos. Ellos terminaron la encomienda que les había hecho Dios, de cómo los había apartado del Espíritu Santo. Y la bendición, hermanos, pertenecía a todos. La iglesia impone las manos, los líderes, y la iglesia es la que los envía, y ellos tienen que también compartir las bendiciones, porque ellos seguían siendo un mismo cuerpo. Ellos tenían que informar a detalle el poder de Dios a través de sus vidas para animar a los hermanos, para constatar que es necesario sufrir a través por Cristo y anunciando el evangelio. Muchos creen que este primer viaje misionero pudo haber durado unos 18 meses, entonces ellos tienen que dar informe a detalle todo lo que pasó en esas ciudades, cómo estuvieron a punto de ser maltratados hasta el punto en que Pablo fue apedreado. Todo eso se les informa a la iglesia en Antioquía, que fue la que les envió. Y hay una exhortación final, hermanos. Les decía hace unos momentos, el apóstol Pablo, cuando da toda esta lista en 2 Corintios 11 de sus padecimientos físicos, después de 10 años, él plasma también en 2 Timoteo esa preocupación mental a Timoteo. Si vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en esta epístola encontramos lo siguiente. Él quiere seguir transmitiendo esta verdad del sufrimiento. Y dice en el capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo tenía toda la autoridad para encomendarle esto a Timoteo. Y también dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel. No puede negarse a sí mismo. Ahora quiero regresar a esta pregunta, a esta petición que me gustaría y te invitaría que como iglesia le hagamos a Dios. ¿Estarías dispuesto a pedirle este año a Dios
ayúdame a sufrir por ti. Al inicio de este sermón yo les decía, yo no sé qué tan correcto sea esto o no. Simplemente tener mi vida como creyente y si llega el sufrimiento, pues aceptarlo. Pero ¿por qué no buscarlo intencionalmente? Yo creo que la iglesia de estos tiempos sí necesita planteársele esa posibilidad. Porque si no estamos sufriendo por Cristo, por compartir el Evangelio, es que sí necesitamos pedirle a Dios, ayúdame a considerar estas enseñanzas. Porque cuando hablamos del sufrimiento siempre estamos diciendo, pues es que perdí el trabajo, le dio COVID a un familiar y cualquier otra cosa, pero no es el Evangelio, no fue por causa de Cristo. Entonces este año quiero invitarte a considerar esta petición, este deseo, esta meta, como solemos proponernos al inicio de años. Y termino en el capítulo 3, aquí mismo, en 2 de Timoteo. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. El apóstol Pablo tenía una gran carga mental y sufría por la iglesia y le dice a Timoteo, ¿sabes que en los últimos tiempos van a haber personas que aparentemente aman a Dios, pero en realidad son perversos, son terribles? Ellos no quieren sufrir, yo agregaría, y entendiendo el contexto del sufrimiento que le acaba de decir a Timoteo, ellos no están dispuestos a sufrir por Cristo, a ellos evita. Y otra vez a él le afirma aquí en el versículo 13, pero a los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí me temo, hermanos, que muchos creyentes o muchos asistentes a la iglesia van a ser engañados y van a decir, pues yo creí que estaba en el Evangelio, pero jamás estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque nunca compartieron el Evangelio. Nunca tuvieron una carga mental por el extendimiento de Cristo, por la santificación de su iglesia, por sufrir físicamente, por padecimientos, a raíz de compartir la palabra de Dios, a raíz de presentar el Evangelio. Este es el mensaje que yo quería plantearte y tú sabes si lo quieres agregar a tus listas de propósitos de Año Nuevo. Yo te invito a que lo hagas como Iglesia Peniel. Y de esa manera estemos dispuestos a también recibir recompensas, a recibir gozo, porque es también lo que se nos mostró en esta historia. El apóstol Pablo regresaba y ellos estaban felices y ellos decían, Dios triunfó a través de nosotros a pesar de la persecución. Es lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro y Juan después de que son azotados. Decía, ellos estaban gozosos por haberse tenidos dignos por sufrir por Cristo. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias porque tú quieres una iglesia diferente en estos tiempos y queremos asemejarnos más a aquellos primeros creyentes que sí consideraban sufrir, padecer física y emocionalmente por causa de Cristo. Ayúdanos también a abrazar esta realidad de que si no estamos dispuestos a padecer por ti, el Evangelio no se va a expandir. El Evangelio difícilmente va a hallar cabida en los corazones porque no estamos siguiendo los pasos de Cristo. Que sea tu palabra la que nos mueva, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.